En algún lugar de la provincia de Madrid, bajo tierra que nadie ha removido en más de 80 años, yacen los restos de un hombre cuyo único crimen fue negarse a mentir. Andreu Nin, líder del Partido Obrero de Unificación Marxista, fue arrancado de su celda en Barcelona el 16 de junio de 1937, trasladado a una checa clandestina en Alcalá de Henares y sometido a torturas que durarían días enteros, todo con un único propósito: que firmara una confesión declarándose agente de Francisco Franco y de León Trotsky simultáneamente. Se negó. Y por esa negativa, su cuerpo jamás fue encontrado, su tumba jamás fue marcada, y su nombre se convirtió en la pregunta más incómoda de la Guerra Civil Española. ¿Dónde está Nin? Los comunistas respondían con una crueldad que helaba la sangre. ¿En Salamanca o en Moscú?, insinuando que el hombre que había dedicado su vida a la revolución obrera era, de alguna manera imposible, un traidor doble que servía a dos amos enemigos entre sí. Pero mientras esta respuesta circulaba por las calles de una España desgarrada, mientras los carteles de propaganda pintaban al POUM como una quinta columna fascista, una mujer, cuya voz había electrizado a millones, seguía pidiendo unidad antifascista desde los micrófonos de Radio Madrid. Y esa mujer sabía mucho más de lo que jamás admitiría. Dolores Ibárruri Gómez, conocida por toda España y medio mundo como la Pasionaria, era en 1937 la figura más carismática del comunismo español. La voz que había pronunciado el legendario "No pasarán" apenas un año antes. La madre simbólica de todos los milicianos que defendían la República contra el fascismo. Nacida en Gallarta, Vizcaya, el 9 de diciembre de 1895, en el seno de una familia minera vasca, Ibárruri había ascendido desde la pobreza más absoluta hasta convertirse en diputada de las Cortes y miembro del Comité Central del Partido Comunista de España. Su biografía era la encarnación perfecta del sueño revolucionario. Una mujer del pueblo, autodidacta, que había desafiado todas las convenciones de su época para convertirse en líder política. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida, detrás de los discursos que llamaban a la disciplina antifascista y a la unidad de todas las fuerzas republicanas, existía otra realidad que los archivos del Comintern, parcialmente desclasificados tras la caída de la Unión Soviética, revelarían décadas después. El Partido Comunista de España no era una organización autónoma que tomaba sus propias decisiones. Era un instrumento de la política soviética, y sus directrices llegaban directamente desde Moscú. Stalin había condicionado el suministro de armas a la República Española a una exigencia muy específica. El PC debía ganar influencia en el gobierno, y los elementos considerados trotskistas debían ser eliminados. No metafóricamente, literalmente. La campaña contra el POUM no comenzó con la detención de Nin, sino meses antes, en las páginas de Mundo Obrero, el periódico oficial del PCE, donde artículo tras artículo se construía una narrativa que habría resultado familiar a cualquiera que siguiera los juicios de Moscú. El POUM era una organización trotskista fascista. Sus líderes eran agentes al servicio de Franco. Su existencia misma constituía una puñalada por la espalda a la República. Ibárruri fue una de las voces más activas en esta campaña de difamación, pronunciando discursos donde denunciaba a los elementos disruptivos dentro del campo republicano, donde llamaba a la vigilancia contra los traidores infiltrados, donde exigía mano dura contra quienes, según ella, saboteaban el esfuerzo de guerra. ¿Sabía ella lo que vendría después? Sabía que sus palabras estaban preparando el terreno para algo mucho más siniestro que una simple campaña de prensa. Los historiadores debaten hasta hoy el grado exacto de su conocimiento, pero lo que nadie puede negar es que sus discursos y los del PC crearon el clima político que hizo posible lo impensable: que en plena guerra contra el fascismo, la República asesinara a uno de sus propios defensores. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, para comprender la magnitud de la traición que estaba por desplegarse, necesitamos retroceder y conocer al hombre que se convertiría en víctima. Porque Andreu Nin no era un desconocido, ni un revolucionario menor, sino alguien que había estado en el corazón mismo del movimiento comunista internacional. Alguien que conocía sus secretos más íntimos. Y quizás por eso mismo resultaba tan peligroso.
Andreu Nin y Pérez nació en el Vendrell, provincia de Tarragona, en 1892, en una Cataluña que hervía de movimientos obreros y aspiraciones revolucionarias. Desde muy joven se involucró en el sindicalismo, y su talento como organizador y su dominio de varios idiomas lo llevaron a un destino que pocos españoles de su generación podían imaginar: Moscú. Entre 1921 y 1930, Nin trabajó como secretario de la Internacional Sindical Roja, conocida como Profintern, una de las organizaciones más importantes del aparato comunista internacional. Vivió en la capital soviética durante casi una década. Conoció personalmente a los líderes de la revolución, dominó el ruso hasta hablarlo con fluidez y tuvo acceso a los círculos más íntimos del poder bolchevique. Fue allí, en el corazón del experimento soviético, donde Nin comenzó a ver las grietas que otros preferían ignorar: la burocracia creciente, la represión de la disidencia, el culto a la personalidad que comenzaba a formarse alrededor de Stalin. Todo esto perturbaba profundamente a un hombre que había abrazado el comunismo como una promesa de liberación, no como un nuevo sistema de opresión. Cuando la lucha por el poder entre Stalin y Trotsky alcanzó su punto álgido, Nin tomó partido por la oposición de izquierda, una decisión que sellaría su destino. En 1930, Nin fue expulsado de la Unión Soviética por sus simpatías trotskistas, un exilio que en aquel momento parecía una derrota, pero que probablemente le salvó la vida, al menos temporalmente. Regresó a España y se sumergió nuevamente en el movimiento obrero catalán, trabajando incansablemente para construir una alternativa revolucionaria que no estuviera subordinada a Moscú. Colaboró con Trotsky en la oposición de Izquierda Internacional, traduciendo sus obras al español y manteniendo correspondencia regular con el revolucionario exiliado. Pero en 1934, Nin tomó una decisión que lo distanciaría de Trotsky. Decidió fusionarse con el bloque obrero y campesino de Joaquín Maurín para formar una nueva organización. Trotsky criticó duramente esta decisión, considerándola un error político. Pero Nin estaba convencido de que la situación española requería un partido revolucionario arraigado en la realidad local, no una secta que siguiera ciegamente las directrices de un líder en el exilio. En 1935 nació el Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, y Andreu Nin se convirtió en su figura más visible, el rostro de una izquierda revolucionaria que rechazaba tanto el reformismo socialista como el estalinismo del PCE. Cuando estalló la Guerra Civil en julio de 1936, el POUM se lanzó a la lucha contra el fascismo con el mismo fervor que cualquier otra organización de izquierda. Sus milicianos combatieron en el Frente de Aragón. Sus militantes participaron en la revolución social que transformó Cataluña durante los primeros meses de la guerra. Y Nin llegó a ocupar brevemente el cargo de consejero de justicia en el gobierno de la Generalitat. Pero desde el principio, el POUM mantuvo una posición incómoda. Apoyaba la guerra contra Franco, pero criticaba la política del PCE y de la Unión Soviética, denunciando lo que consideraba una traición a los objetivos revolucionarios en nombre de una alianza con la burguesía republicana. Esta crítica, expresada abiertamente en su periódico La Batalla, convertía al POUM en un blanco, no porque representara una amenaza militar real, ya que era un partido pequeño con apenas unos miles de militantes, sino porque su mera existencia desmentía la narrativa oficial. Demostraba que se podía ser antifascista sin ser estalinista, que se podía luchar contra Franco sin renunciar a la revolución. Y eso, para Stalin y para quienes ejecutaban su voluntad en España, era imperdonable. La maquinaria de destrucción comenzó a moverse con la precisión de un reloj. Alexander Orlov, jefe del NKVD en España, el servicio secreto soviético que operaba en territorio republicano con total impunidad, recibió instrucciones directas de Moscú. El POUM debía ser eliminado. No bastaba con derrotarlo políticamente, había que destruirlo físicamente y, sobre todo, había que destruir su reputación, convertirlo en sinónimo de traición, para que nadie se atreviera jamás a cuestionar la línea del partido. Orlov era un profesional experimentado, un hombre que había participado en operaciones similares en la Unión Soviética y que conocía perfectamente el manual de las purgas estalinistas. El primer paso era siempre el mismo:
La campaña de prensa, la difamación sistemática, la repetición incesante de acusaciones hasta que se convirtieran en verdad aceptada. Y para eso necesitaba voces españolas que dieran credibilidad a la operación, voces que el pueblo conociera y respetara, voces como la de Dolores Ibárruri. ¿Cuántas veces se reunieron Orlov e Ibárruri? ¿Qué instrucciones exactas recibió ella del aparato soviético? Los archivos no revelan todos los detalles, pero lo que sí muestran es una coordinación perfecta entre la campaña de prensa del PC y las operaciones del NKVD. Mientras Mundo Obrero publicaba artículos acusando al POUM de espionaje, mientras Ibárruri pronunciaba discursos denunciando a los trotskistas como agentes del fascismo, los hombres de Orlov preparaban la siguiente fase, la represión física. Todo estaba sincronizado, cada pieza encajaba en su lugar, y cuando llegó el momento de actuar, la opinión pública ya había sido preparada para aceptar lo inaceptable. Los hechos de mayo de 1937 fueron el pretexto perfecto, la excusa que el PCE y los soviéticos necesitaban para desatar la represión que llevaban meses planificando. Entre el 3 y el 7 de mayo, Barcelona se convirtió en un campo de batalla, cuando las fuerzas de seguridad, controladas por el PSUC, el Partido Comunista Catalán, intentaron tomar el edificio de la Telefónica, que estaba en manos de la CNT, la poderosa central anarcosindicalista. Lo que siguió fueron días de combates callejeros, barricadas, tiroteos entre facciones que supuestamente luchaban del mismo lado contra Franco. El POUM participó en los enfrentamientos junto a los anarquistas, defendiendo lo que consideraban las conquistas revolucionarias de julio del 36. Cuando el humo se disipó y se contaron los muertos, cientos de ellos, el PCE tenía exactamente lo que necesitaba. Podía acusar al POUM de insurrección contrarrevolucionaria, de haber intentado un golpe de Estado en plena guerra, de ser la quinta columna que Franco tenía infiltrada en la retaguardia republicana. La campaña de difamación alcanzó niveles de histeria que hoy resultan difíciles de comprender. Los carteles que aparecieron en las paredes de Barcelona mostraban al POUM como una serpiente con la esvástica nazi. Sus líderes eran descritos como agentes a sueldo de la Gestapo, y la prensa comunista exigía su exterminio con un lenguaje que no dejaba lugar a la ambigüedad. Hay que aplastar a los trotskistas como se aplasta a las víboras, escribía un editorial de Mundo Obrero, y nadie en el PC, nadie en la dirección del partido que Ibárruri encabezaba, levantó la voz para pedir moderación. Al contrario, la pasionaria siguió pronunciando discursos donde llamaba a la vigilancia revolucionaria, donde advertía contra los traidores infiltrados, donde exigía que el gobierno actuara con mano de hierro contra los enemigos internos. Sus palabras eran fuego, y ese fuego estaba a punto de consumir a Andreu Nin. El 16 de junio de 1937, el gobierno de Juan Negrín, bajo presión del PCE y de los asesores soviéticos que condicionaban el suministro de armas a la represión del POUM, ilegalizó el partido. Ese mismo día, sus principales dirigentes fueron detenidos, pero Nin no fue llevado a una cárcel ordinaria, no fue puesto a disposición de ningún juez republicano, no tuvo acceso a ningún abogado. Desapareció, simplemente desapareció, como si la tierra se lo hubiera tragado. Y cuando sus compañeros preguntaron por él, cuando los periodistas extranjeros comenzaron a hacer preguntas incómodas, cuando la pregunta ¿dónde está Nin?, empezó a aparecer pintada en las paredes de toda España, la respuesta del PCE fue aquella frase que condensaba toda la crueldad y todo el cinismo de la operación, en Salamanca o en Moscú. Lo que realmente ocurrió con Andreu Nin lo sabemos hoy gracias a documentos desclasificados y a testimonios que tardaron décadas en salir a la luz. Fue trasladado desde Barcelona a una checa clandestina en Alcalá de Henares, una de esas prisiones secretas que el NKVD operaba en territorio republicano con total autonomía, sin ningún control del gobierno español. Allí fue sometido a interrogatorios brutales, a torturas que buscaban un único objetivo: que firmara una confesión declarándose agente de Franco y de Trotsky, que proporcionara el guión para un juicio espectáculo similar a los que Stalin estaba organizando en Moscú, donde viejos bolcheviques confesaban crímenes imposibles antes de ser ejecutados. Pero Nin se negó. A pesar del dolor, a pesar del terror, a pesar de saber que su negativa probablemente significaba la muerte, se negó a mentir. Se negó a traicionar a sus compañeros, se negó a dar legitimidad a la farsa que querían montar con su cuerpo destrozado.
y esa negativa frustró los planes del NKVD. Sin la confesión de Nin, no podían celebrar el juicio espectáculo que habían planeado. No podían presentar las pruebas de la conspiración trotskista fascista que justificaría la represión del POUM ante la opinión pública internacional. La fecha exacta de su muerte sigue siendo incierta. Algunos historiadores, como Pelay Pallés, el principal biógrafo de Nin, sitúan el asesinato entre el 20 y el 23 de junio. Otros creen que ocurrió en julio. Lo que sí sabemos es que fue ejecutado sumariamente, que su cuerpo fue enterrado en algún lugar desconocido de la provincia de Madrid y que ese lugar permanece sin identificar hasta el día de hoy. Alexander Orlov, el hombre que organizó la operación, desertó a Occidente en 1938 y mantuvo silencio sobre muchos detalles durante décadas, aunque en su libro La historia secreta de los crímenes de Stalin, publicado en 1953, reveló algunos aspectos de las operaciones del NKVD en España. Pero sobre Nin específicamente, fue evasivo hasta el final. Y mientras todo esto ocurría, mientras un hombre era torturado y asesinado en una checa clandestina, Dolores Ibárruri seguía siendo la voz de la República, seguía pronunciando discursos que electrizaban a las masas, seguía encarnando la resistencia antifascista ante el mundo. En sus memorias, El único camino, publicadas en 1962, justificó la represión del POUM como una necesidad de la guerra antifascista, sin mencionar directamente el asesinato de Nin. Nunca reconoció la responsabilidad del PSE o de los soviéticos. Mantuvo hasta el final de su vida, hasta su muerte en Madrid el 12 de noviembre de 1989, la narrativa de que el POUM era una organización contrarrevolucionaria que había merecido su destino. Pero los documentos del archivo del Comintern, desclasificados en los años 90, cuentan otra historia. Muestran la estrecha coordinación entre Moscú y el PC. Muestran las instrucciones precisas sobre cómo presentar al POUM como una organización trotskista fascista. Muestran que la campaña de difamación fue diseñada en el Kremlin y ejecutada fielmente por los comunistas españoles. ¿Sabía Ibárruri que Nin estaba siendo torturado mientras ella pedía unidad antifascista? ¿Sabía que los hombres de Orlov lo habían secuestrado y lo mantenían en una checa clandestina? ¿Sabía que su cadáver sería enterrado en una fosa sin nombre mientras ella seguía denunciando a los traidores trotskistas? Algunos historiadores sostienen que era plenamente consciente de lo que ocurría, que su papel en la campaña de difamación la convertía en cómplice moral del asesinato. Otros argumentan que el PC era un instrumento de Moscú y que Ibárruri tenía información limitada sobre las operaciones secretas del NKVD, que era una pieza más en un engranaje que no controlaba. Pero incluso si aceptamos esta segunda interpretación, incluso si concedemos que no conocía los detalles operativos, queda una pregunta que ninguna excusa puede responder. ¿Por qué nunca, en más de 50 años que vivió después de aquellos hechos, expresó la menor duda, el menor remordimiento, la menor sombra de autocrítica? ¿Por qué mantuvo hasta el final la mentira de que Nin era un traidor, cuando el juicio de 1938, celebrado en Barcelona contra los dirigentes del POUM, había rechazado las acusaciones de espionaje y absuelto a los acusados de los cargos de traición? Porque sí, hubo un juicio. En octubre de 1938, cuando la guerra ya estaba prácticamente perdida, el tribunal republicano que juzgó a los dirigentes del POUM rechazó las acusaciones de espionaje que el PSE y los soviéticos habían fabricado. Los acusados fueron condenados por rebelión militar, no por traición, y el tribunal dejó claro que no había pruebas de que fueran agentes fascistas. Fue una victoria moral para el POUM y una derrota humillante para la narrativa comunista. Una derrota que demostraba que toda la campaña de difamación había sido una mentira construida sobre otra mentira. Pero para entonces, Nin ya llevaba más de un año muerto, su cuerpo pudriéndose en alguna fosa anónima, y ningún veredicto judicial podía devolverle la vida. George Orwell, el escritor británico que había combatido en las milicias del POUM y que tuvo que huir de España cuando él mismo fue acusado de ser espía trotskista, describió en su libro Homenaje a Cataluña la campaña comunista contra el POUM como una falsificación deliberada. Orwell había visto con sus propios ojos cómo funcionaba la maquinaria de propaganda, cómo se fabricaban acusaciones de la nada,
cómo hombres que habían arriesgado sus vidas en el frente eran convertidos de la noche a la mañana en traidores y agentes fascistas. Su testimonio, publicado en 1938, fue ignorado durante décadas por una izquierda que prefería no mirar demasiado de cerca los crímenes cometidos en nombre de la revolución. Pero hoy, con los archivos abiertos y los testimonios acumulados, ya no es posible mantener la ficción. Sabemos lo que ocurrió. Sabemos quiénes fueron los responsables. Y sabemos que Dolores Ibárruri, la pasionaria, la madre simbólica de la República, participó activamente en una campaña que terminó con el asesinato de un hombre inocente. Muchos militantes de izquierda que habían admirado a Ibárruri, que habían visto en ella la encarnación de todos sus ideales, se sintieron profundamente traicionados cuando conocieron la verdad sobre el asesinato de Nin. La figura de la pasionaria, que durante décadas había sido un ícono intocable, quedó manchada para siempre por su papel en aquellos hechos. No porque hubiera empuñado personalmente el arma que mató a Nin, sino porque sus palabras habían preparado el terreno, porque su silencio había sido cómplice, porque su negativa a reconocer la verdad había perpetuado la injusticia durante más de medio siglo. ¿Cómo reconciliar a la mujer que gritó «no pasarán» con la mujer que llamó traidores a hombres que morían luchando contra el fascismo? ¿Cómo entender que la misma voz que inspiró a millones también sirvió para condenar a inocentes? ¿Cómo aceptar que la madre política de tantos revolucionarios fue también, de alguna manera, cómplice de su destrucción? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y quizás por eso han sido evitadas durante tanto tiempo. Pero la historia no perdona el olvido, y los fantasmas del pasado tienen la costumbre de regresar cuando menos se los espera. En algún lugar de la provincia de Madrid, bajo tierra que nadie ha removido en más de 80 años, siguen esperando los restos de Andreu Nin. Y mientras esos restos no sean encontrados, mientras su tumba no sea identificada, mientras su memoria no sea honrada como merece, la pregunta seguirá resonando a través de las décadas. ¿Dónde está Nin? Y otra pregunta, quizás más incómoda todavía. ¿Qué sabía exactamente Dolores Ibárruri y cuándo lo supo? Hay algo que queda por entender. Algo que los libros de historia suelen pasar por alto porque resulta demasiado incómodo, demasiado humano, demasiado cercano a la piel. Detrás de cada directriz del Comintern, detrás de cada artículo publicado en Mundo Obrero, detrás de cada discurso pronunciado ante miles de puños alzados, había personas concretas que tomaban decisiones concretas. Personas que volvían a sus casas por la noche, que se sentaban a cenar con sus familias, que miraban a sus hijos a los ojos sabiendo lo que habían hecho o lo que habían permitido que ocurriera. Dolores Ibárruri no era una abstracción ideológica ni un engranaje sin alma dentro de una maquinaria soviética. Era una mujer de carne y hueso, que había perdido a varios de sus propios hijos en la infancia, que conocía el dolor de una madre como pocas personas podían conocerlo, y que, sin embargo, fue capaz de participar en una campaña que destruyó familias enteras. Porque la represión del POUM no se limitó a la detención y el asesinato de Andreu Nin. Hubo cientos de militantes encarcelados, decenas de familias rotas, vidas enteras arrasadas por la simple sospecha de simpatizar con un partido que había sido declarado enemigo del pueblo. Y mientras esas familias buscaban desesperadamente a sus seres queridos en las cárceles clandestinas de la República, mientras las esposas de los detenidos recorrían comisarías y ministerios sin obtener respuesta alguna, la pasionaria seguía hablando de unidad, de disciplina, de sacrificio por la causa común. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era devastadora en su simplicidad. ¿Unidad para quién, exactamente, y a costa de quién? Para comprender la dimensión humana de esta tragedia, hay que detenerse en los detalles que los grandes relatos históricos suelen omitir. Hay que imaginar el sonido de los nudillos golpeando una puerta a las 3 de la madrugada en un piso de Barcelona. El crujido de la madera al ceder bajo el peso de hombres armados. El grito ahogado de una mujer que ve cómo se llevan a su marido sin explicación alguna. Hay que imaginar el olor a humedad de las checas clandestinas, esos sótanos reconvertidos en prisiones donde el tiempo dejaba de existir y donde la única certeza era el miedo.
Hay que imaginar las manos de Andreu Nin, las mismas manos que habían traducido obras de Dostoyevsky y de Trotsky al español, las mismas manos que habían escrito artículos brillantes sobre la revolución y la justicia social, temblando no de frío, sino de dolor en algún lugar de Alcalá de Henares, mientras sus interrogadores le exigían que firmara una confesión que convertiría su vida entera en una mentira. Hay que imaginar todo eso para entender que la historia no está hecha de abstracciones, sino de cuerpos, de voces, de silencios que pesan más que cualquier discurso. Olga Tereva, la compañera rusa de Nin, con quien había tenido una hija durante sus años en Moscú, supo de su desaparición por los periódicos. No recibió ninguna notificación oficial, ninguna explicación, ningún cuerpo que enterrar. Su hija, Nuria Nin, creció sin padre, con la única certeza de que había sido arrancado del mundo por las mismas fuerzas que su madre había servido alguna vez. Pues Olga había sido parte del aparato soviético antes de enamorarse de un hombre que el aparato consideraba un traidor. Esta historia dentro de la historia, esta tragedia familiar que se desarrollaba en paralelo a la tragedia política, es quizás la prueba más elocuente de que las purgas estalinistas no eran operaciones quirúrgicas dirigidas contra enemigos abstractos, sino actos de destrucción masiva que arrasaban todo lo que encontraban a su paso. Amores, amistades, lazos familiares, vidas enteras reducidas a cenizas por el fuego de una ideología que había dejado de distinguir entre justicia y venganza. Mientras tanto, en la otra orilla de esta historia, Dolores Ibárruri vivía su propia tragedia familiar, aunque de una naturaleza radicalmente distinta. Su hijo, Rubén Ruiz Ibárruri, el único de sus 6 hijos que había sobrevivido a la infancia, combatía en el Ejército Rojo Soviético y caería en la batalla de Stalingrado en 1942. La mujer que había enviado a tantos hijos ajenos a la muerte perdería el suyo propio en una guerra lejana, y ese dolor la acompañaría el resto de su vida. Pero hay algo profundamente perturbador en la yuxtaposición de estos dos dolores, el de Ibárruri, que perdió a su hijo en combate contra el fascismo, y el de las familias del POUM, que perdieron a los suyos a manos de quienes supuestamente luchaban contra ese mismo fascismo. Ambos dolores eran reales, ambos eran devastadores, pero solo uno de ellos fue reconocido públicamente, honrado con medallas y monumentos, mientras el otro fue enterrado bajo capas de silencio y mentiras. ¿Acaso el sufrimiento de una madre comunista valía más que el sufrimiento de una madre poumista? ¿Acaso las lágrimas de Olga Tereva pesaban menos que las de Dolores Ibárruri en la balanza de la historia? Esta es la pregunta que convierte una historia política en una tragedia humana, y es la pregunta que Ibárruri nunca quiso responder. En sus memorias, en sus discursos posteriores, en las entrevistas que concedió durante sus largos años de exilio en Moscú y tras su regreso a España en 1977, jamás mencionó a las familias destruidas por la represión del POUM. Jamás reconoció que detrás de cada trotskista al que había denunciado había un ser humano con nombre, con rostro, con personas que lo amaban. El silencio de Ibárruri sobre estas víctimas no era un olvido involuntario, sino una decisión consciente, una elección deliberada de mantener intacta la narrativa que justificaba todo lo ocurrido. Y esa elección, sostenida durante más de medio siglo, constituye quizás su mayor traición. No la traición a un partido rival, sino la traición a la verdad misma, a la humanidad básica que debería haber impedido que una mujer que conocía el dolor de perder un hijo participara en la destrucción de familias ajenas sin sentir jamás la necesidad de pedir perdón. Pero si la dimensión familiar de esta tragedia resulta devastadora, la dimensión política no lo es menos, porque lo que ocurrió con el POUM no fue un incidente aislado, sino el síntoma de una enfermedad mucho más profunda que estaba corroyendo la República desde dentro. ¿Cómo era posible que un gobierno que luchaba por su supervivencia contra el fascismo dedicara recursos y energías a perseguir a sus propios aliados? ¿Cómo era posible que en plena guerra, con Franco avanzando sobre Madrid, con los bombardeos destruyendo ciudades enteras, con miles de personas muriendo cada semana en los frentes, el aparato de seguridad republicano se ocupara de montar checas clandestinas para torturar a militantes de izquierda? La respuesta, por supuesto, estaba en Moscú, y la respuesta tenía un precio que se medía en toneladas de armamento. Stalin no ayudaba a la República Española por solidaridad revolucionaria ni por compromiso ideológico. La ayudaba porque le convenía estratégicamente,
porque una guerra prolongada en España distraía a Hitler y a Mussolini, porque le permitía probar armamento y entrenar oficiales, y porque le daba la oportunidad de extender su influencia sobre un país que podría convertirse en un aliado útil en el tablero geopolítico europeo. Pero esa ayuda tenía condiciones, y las condiciones eran implacables. Cada cargamento de fusiles, cada tanque, cada avión que llegaba desde Odessa venía acompañado de una exigencia implícita. El PC debía ganar más poder, los asesores soviéticos debían tener más influencia, y los enemigos de Stalin dentro del campo republicano debían ser eliminados. El POUM era el objetivo más visible, pero no el único. Anarquistas, socialistas de izquierda, cualquiera que cuestionara la línea del Comintern estaba en peligro. Y el PCE, con Ibarruri al frente, era el instrumento perfecto para ejecutar esta política, porque combinaba la obediencia ciega a Moscú con una legitimidad popular que ningún agente soviético podía igualar. Ibarruri viajó a Moscú en varias ocasiones durante la guerra para coordinar con Stalin y con los dirigentes del Comintern. ¿Qué se discutía en esas reuniones? ¿Qué instrucciones recibía? ¿Qué informes entregaba sobre la situación interna del campo republicano? Los archivos del Comintern, parcialmente desclasificados, muestran que las directrices eran detalladas y específicas. Cómo presentar al POUM ante la opinión pública, qué lenguaje utilizar en la propaganda, cómo presionar al gobierno de Negrín para que actuara contra los trotskistas. Ibarruri no era una simple mensajera que transmitía órdenes sin entenderlas. Era una dirigente política experimentada que comprendía perfectamente las implicaciones de lo que se le pedía, que sabía que las palabras agente fascista y traidor trotskista no eran meros insultos retóricos, sino sentencias que podían costar la vida a quienes las recibían. Y sin embargo, las pronunció una y otra vez, con la convicción de quien cree genuinamente en lo que dice, o con la disciplina de quien ha aprendido que cuestionar la línea del partido es un lujo que no puede permitirse. Aquí es donde la historia de Ibarruri se vuelve verdaderamente trágica, porque nos obliga a confrontar una posibilidad que resulta más perturbadora que la simple maldad, la posibilidad de que creyera sinceramente en lo que decía. No es difícil imaginar a una mujer que había dedicado su vida entera al partido, que había sacrificado su juventud, su matrimonio, su salud y finalmente a su propio hijo por la causa comunista, convenciéndose a sí misma de que el POUM era realmente una organización al servicio del fascismo. La alternativa, reconocer que estaba participando en la destrucción de inocentes, habría significado cuestionar no solo una decisión política concreta, sino el fundamento mismo de su existencia, la razón por la que había soportado décadas de pobreza, persecución y dolor. Para Ibarruri, admitir que Nin era inocente habría sido como admitir que su vida entera había sido un error. Y eso es algo que muy pocos seres humanos son capaces de hacer. Esta es la trampa psicológica del fanatismo. Y Dolores Ibarruri cayó en ella con la misma inevitabilidad con la que cayeron tantos otros creyentes sinceros en causas que terminaron devorando a sus propios hijos. Porque el estalinismo no funcionaba únicamente a través del terror y la coerción. Funcionaba también, y quizás sobre todo, a través de la fe, de esa convicción inquebrantable de que el partido siempre tenía razón, de que los sacrificios individuales eran necesarios para el bien colectivo, de que cualquier duda era una debilidad que el enemigo podía explotar. Ibarruri había interiorizado esta lógica hasta el punto de que ya no podía distinguir entre lealtad y complicidad, entre disciplina y sumisión, entre defender la causa y destruir a quienes la defendían de manera diferente. Y cuando esa lógica la llevó a participar en la campaña que terminó con el asesinato de Nin, no experimentó una crisis de conciencia, sino una confirmación de su fe. Si el partido decía que Nin era un traidor, entonces Nin era un traidor. Y cualquier evidencia en contrario era simplemente otra prueba de la sofisticación del enemigo. Pero la fe ciega tiene un precio. Y ese precio se cobra en la moneda más cara que existe, la verdad. Mientras Ibarruri se aferraba a la narrativa oficial, mientras repetía las acusaciones fabricadas por el NKVD, mientras cerraba los ojos ante las evidencias que contradecían su versión de los hechos, la realidad seguía su curso implacable. Los militantes del POUM, que habían sobrevivido a la represión, sabían que eran inocentes. Los periodistas extranjeros que habían investigado el caso sabían que las acusaciones eran falsas.
George Orwell lo había escrito con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Y el propio Tribunal Republicano, que juzgó a los dirigentes del POUM en octubre de 1938, lo había confirmado al rechazar los cargos de espionaje. La verdad estaba ahí, disponible para quien quisiera verla, pero Ibarruri eligió no verla. Y esa elección la acompañó como una sombra durante los 51 años que vivió después del asesinato de Nin. ¿Hubo algún momento, en alguna noche de insomnio en su apartamento de Moscú, durante los largos años de exilio, en que Dolores Ibarruri se permitió dudar? ¿Hubo algún instante en que la imagen de Nin, del hombre al que había llamado traidor, se le apareció con la fuerza de un reproche silencioso? ¿Hubo alguna madrugada en que el peso de lo que sabía, o de lo que sospechaba, o de lo que se negaba a admitir, le impidió conciliar el sueño? No lo sabemos, y probablemente nunca lo sabremos, porque Ibarruri se llevó esos secretos a la tumba con la misma determinación con la que había mantenido la línea del partido durante toda su vida. Pero lo que sí sabemos es que el silencio no es inocencia, que la negativa a reconocer una injusticia es una forma de perpetuarla, y que cada día que pasó sin que Ibarruri dijera la verdad sobre Nin fue un día más de condena para un hombre que ya no podía defenderse. Existe un lugar en la memoria colectiva española donde convergen todas las contradicciones de esta historia. Un lugar que no aparece en los mapas, pero que está presente en cada debate sobre la guerra civil, en cada discusión sobre la memoria histórica, en cada intento de reconciliar el pasado con el presente. Es el espacio que ocupa la figura de la pasionaria en el imaginario nacional, simultáneamente heroína y cómplice, símbolo de resistencia y agente de represión, madre del pueblo y verdugo de sus propios camaradas. Este espacio es incómodo porque nos obliga a aceptar que las personas no son de una sola pieza, que la misma mujer que inspiró a miles de combatientes a defender Madrid contra los fascistas, también contribuyó a la destrucción de quienes luchaban contra esos mismos fascistas desde una trinchera ideológica diferente. Los lugares donde se desarrolló esta doble vida de Ibarruri siguen existiendo, aunque transformados por el tiempo y por la desmemoria. El edificio de la sede del PSE en Madrid, desde donde se coordinaba la campaña de propaganda contra el POUM, es hoy un inmueble anónimo, que no guarda ninguna placa conmemorativa. Las oficinas de Mundo Obrero, donde se redactaban los artículos que acusaban a Nin de ser un agente fascista, han desaparecido bajo capas de renovación urbana. La checa de Alcalá de Henares, donde Nin fue torturado y probablemente asesinado, ha sido identificada por algunos historiadores, pero no existe ningún memorial, ninguna señal que indique al visitante que en ese lugar un hombre fue destruido por negarse a mentir. Es como si la ciudad misma hubiera decidido olvidar, como si las paredes que fueron testigos de aquellos horrores hubieran elegido el silencio, igual que Ibarruri. Pero hay otros lugares que hablan, aunque sea en susurros. El archivo del Comintern en Moscú, donde se conservan las instrucciones que el aparato soviético enviaba al PC, es un laberinto de carpetas amarillentas y documentos mecanografiados que contienen la verdad que Ibarruri se negó a reconocer. Investigadores como Pelay Pallés han pasado años recorriendo esos pasillos, descifrando esas páginas, reconstruyendo pieza a pieza el rompecabezas de una conspiración que abarcaba 2 continentes y que tenía como objetivo la destrucción de un partido pequeño cuyo único crimen era pensar diferente. En esos archivos se encuentran los telegramas cifrados entre Moscú y Barcelona, las directrices sobre cómo presentar al POUM ante la opinión pública, los informes de los agentes del NKV sobre el progreso de la operación. Cada documento es una pieza más del mosaico, y cuando se contemplan todos juntos, la imagen que emerge es inequívoca. La campaña contra el POUM fue una operación planificada desde el Kremlin, ejecutada por el NKVD, con la colaboración activa del PCE, y legitimada públicamente por la voz más poderosa del comunismo español, la voz de Dolores Ibarruri. Y luego están los lugares de la memoria personal,
los espacios íntimos donde el dolor de las víctimas se conserva intacto a pesar del paso de las décadas, las casas de los militantes del POUM que fueron encarcelados, las habitaciones donde sus familias esperaron durante meses noticias que nunca llegaron, los rincones donde los hijos de los represaliados crecieron con la ausencia de un padre o una madre como única herencia. Estos lugares no aparecen en ningún archivo, no están catalogados en ninguna biblioteca, pero existen en la memoria de quienes los habitaron, y su testimonio es tan válido como cualquier documento oficial. Porque la historia no se escribe solo con papeles y sellos, sino también con lágrimas y silencios, con abrazos que no se dieron y con palabras que no se dijeron, con vidas que fueron truncadas antes de tiempo, por la voluntad de quienes creían tener el derecho de decidir quién merecía vivir y quién merecía desaparecer. Pues mientras Ibárruri pronunciaba sus discursos incendiarios contra los trotskistas, mientras la maquinaria de propaganda del PCE convertía a los militantes del POUM en enemigos del pueblo, había personas concretas que pagaban el precio de esas palabras con su libertad, con su dignidad, con sus vidas. Había maestros de escuela que fueron detenidos por haber asistido a una reunión del POUM. Había obreros que perdieron sus empleos por haber comprado un ejemplar de La Batalla. Había mujeres que fueron interrogadas durante horas por el simple hecho de ser esposas de militantes. Cada una de estas historias es un capítulo de la tragedia que Ibárruri ayudó a escribir, y cada una de ellas merece ser contada, no como una acusación retrospectiva, sino como un recordatorio de que las palabras tienen consecuencias, de que la propaganda mata, de que la mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad, sino en tumba. Pues mientras la República se desangraba en una guerra que estaba perdiendo, mientras Franco avanzaba implacablemente sobre un territorio cada vez más reducido, mientras los bombardeos fascistas destruían ciudades y mataban a civiles inocentes, el bando republicano dedicaba una parte significativa de sus menguantes recursos a perseguir a sus propios aliados. Esta es quizás la ironía más amarga de toda la Guerra Civil Española, que la República, que luchaba por la democracia y la libertad contra el fascismo, reprodujera en su propio territorio las mismas prácticas represivas que decía combatir. Y Dolores Ibárruri, la mujer que había gritado, "No pasarán", como un juramento sagrado de resistencia, fue una de las principales artífices de esa contradicción. Una contradicción que debilitó mortalmente al bando republicano y que contribuyó, de manera indirecta pero innegable, a su derrota final. ¿Fue consciente Ibárruri de que la represión del POUM estaba debilitando a la República? ¿Comprendió que cada militante encarcelado, cada familia destruida, cada aliado convertido en enemigo era un regalo para Franco? ¿O estaba tan cegada por la lógica stalinista que no podía ver lo que resultaba evidente para cualquier observador imparcial? Estas preguntas nos llevan al corazón mismo de la tragedia de Ibárruri, una tragedia que no es solo política, sino profundamente personal, porque revela a una mujer atrapada entre su lealtad al partido y su responsabilidad hacia la causa que ese partido decía defender. Una mujer que eligió la lealtad sobre la responsabilidad, la disciplina sobre la justicia, el silencio sobre la verdad. Y que pagó por esa elección con algo que ningún monumento ni ningún homenaje póstumo puede compensar: la pérdida de su propia integridad moral. La certeza de que su nombre quedará para siempre asociado no solo al coraje del "no pasarán", sino también a la cobardía del silencio ante el asesinato de un inocente. Pero antes de juzgarla, antes de condenarla desde la comodidad del presente, hay que hacerse una última pregunta. Una pregunta que no tiene respuesta fácil, pero que es imprescindible para entender la complejidad de esta historia. ¿Qué habríamos hecho nosotros en su lugar? ¿Qué habríamos hecho si hubiéramos dedicado nuestra vida entera a una causa? Si hubiéramos sacrificado todo por ella? Si hubiéramos visto morir a nuestros hijos por ella y de repente nos hubieran pedido que eligiéramos entre esa causa y la vida de un hombre al que nos habían enseñado a considerar un enemigo? ¿Habríamos tenido el coraje de decir que no? De enfrentarnos al partido, de arriesgar todo lo que habíamos construido por defender a alguien a quien no conocíamos personalmente y cuyas ideas considerábamos equivocadas? La honestidad nos obliga a admitir que la respuesta no es tan sencilla como quisiéramos, y esa admisión, lejos de exculpar a Ibárruri, nos recuerda que la tragedia del poder no es solo la tragedia de quienes lo ejercen, sino también
la de quienes lo padecen, y que la línea que separa a unos de otros es mucho más delgada de lo que nos gusta creer. ¿Puede una misma persona ser heroína y cómplice al mismo tiempo? ¿Defensora de la libertad y agente de la represión? ¿Madre del pueblo y verdugo de sus hijos? ¿O acaso la verdadera tragedia de Dolores Ibárruri es precisamente esa? Que la historia la obligó a hacer todas esas cosas a la vez, y que ella, en lugar de rebelarse contra esa contradicción, la abrazó como si fuera el precio inevitable del compromiso revolucionario. Cuando un régimen colapsa, cuando un sistema de poder se desmorona, siempre hay alguien esperando entre las sombras para recoger los pedazos. Siempre hay alguien que se beneficia del caos, alguien que convierte la tragedia ajena en oportunidad propia, alguien cuyas manos permanecen limpias mientras otros se manchan de sangre. En el caso de la campaña contra el POUM, en el caso del asesinato de Andreu Nin, ese alguien tenía nombre y apellido. Tenía un despacho en Moscú y otro en Madrid. Tenía acceso directo a Stalin y control absoluto sobre el aparato de inteligencia soviético en España. Alexander Orlov no era un ideólogo ni un creyente. Era un profesional de la violencia, un técnico del terror, un hombre que había aprendido en las purgas de Moscú que el poder no se conquista con discursos, sino con desapariciones, que la lealtad no se inspira con ideales, sino con miedo, que la historia la escriben quienes controlan los archivos y eliminan a los testigos. Orlov llegó a España en septiembre de 1936, con una misión clara: asegurar que la ayuda soviética a la República se tradujera en influencia soviética sobre la República, y que esa influencia fuera absoluta, incuestionable, letal para quien osara desafiarla. El POUM fue su primer objetivo importante, pero no sería el último. Porque lo que ocurrió con Nin no fue un incidente aislado, sino el ensayo general de un sistema de represión que Orlov perfeccionaría durante los 2 años que operó en territorio español. Un sistema que combinaba la propaganda del PSE con las operaciones clandestinas del NKVD, que convertía acusaciones políticas en sentencias de muerte, que borraba personas de la existencia con la misma eficiencia con la que se borra tinta de un papel. Los archivos desclasificados del KGB, aquellos que finalmente vieron la luz tras la caída de la Unión Soviética, revelan una verdad que Dolores Ibárruri nunca quiso reconocer. La campaña contra el POUM fue diseñada en Moscú con meses de antelación. Cada fase fue planificada meticulosamente. Cada artículo de Mundo Obrero fue coordinado con las operaciones del NKVD. Cada discurso de la pasionaria fue sincronizado con los movimientos de los agentes soviéticos sobre el terreno. No hubo improvisación, no hubo espontaneidad, hubo un plan, y ese plan tenía un arquitecto. Orlov reportaba directamente a Nikolai Yezhov, el jefe del NKVD en Moscú, el hombre que estaba ejecutando el gran terror en la Unión Soviética, el hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de las purgas más sangrientas de la historia soviética. Y Yezhov, a su vez, reportaba a Stalin. La cadena de mando era clara. La responsabilidad era compartida, pero el beneficiario último era uno solo: el hombre del Kremlin que había decidido que el trotskismo, real o imaginario, debía ser extirpado de la faz de la tierra, y que España era el campo de pruebas perfecto para demostrar que ningún lugar estaba demasiado lejos, ningún aliado era demasiado valioso, ninguna vida era demasiado sagrada como para escapar de su venganza. Pero Orlov no trabajaba solo. Necesitaba colaboradores locales, necesitaba voces españolas que legitimaran sus operaciones, necesitaba que el PC hiciera el trabajo sucio de la propaganda, mientras él se ocupaba del trabajo más sucio todavía, de las desapariciones. Y el PCE, con Ibárruri como su rostro más visible, cumplió ese papel con una eficiencia que habría impresionado al propio Stalin. Cada vez que Mundo Obrero publica un artículo acusando al POUM de espionaje, cada vez que Ibárruri pronunciaba un discurso denunciando a los trotskistas, cada vez que un militante comunista repetía en una asamblea que el POUM era la quinta columna de Franco, estaban preparando el terreno para que Orlov pudiera actuar. Estaban creando el clima político que haría aceptable lo inaceptable, que normalizaría lo monstruoso, que convertiría el asesinato de un revolucionario en un acto de defensa de la revolución. Esta es la mecánica del totalitarismo en su forma más pura. La fusión perfecta entre propaganda y represión, entre palabra y violencia, entre discurso público y crimen clandestino. Y cuando todo terminó,
Cuando Nin estaba muerto y enterrado en alguna fosa anónima, cuando el POUM había sido destruido como fuerza política, cuando los supervivientes languidecían en cárceles clandestinas esperando un juicio que tardaría más de un año en celebrarse, ¿quién se benefició realmente? No la República, que había perdido miles de combatientes experimentados y había sembrado la desconfianza entre sus propias filas. No el PC, que había ganado poder a corto plazo, pero había hipotecado su credibilidad moral para siempre. No Ibarruri, cuyo nombre quedaría manchado por su complicidad en aquellos hechos. El único beneficiario real fue Stalin, que había demostrado que su brazo era lo suficientemente largo como para alcanzar a sus enemigos, incluso en medio de una guerra civil al otro lado de Europa, y que había enviado un mensaje inequívoco a todos los comunistas del mundo. La disidencia no se tolera, el trotskismo no se perdona, y quien se atreva a cuestionar la línea del partido pagará con su vida, sin importar dónde se esconda ni cuántos años haya servido a la causa. Orlov desertó a Estados Unidos en julio de 1938, cuando comprendió que él mismo estaba en la lista de las purgas, que su conocimiento de demasiados secretos lo convertía en un peligro para el régimen que había servido con tanta lealtad. Se llevó consigo documentos comprometedores y amenazó con publicarlos si algo le ocurría a él o a su familia. Una póliza de seguro que le permitió vivir tranquilamente en Estados Unidos hasta su muerte en 1973. Escribió libros, concedió entrevistas, reveló algunos secretos y ocultó otros. Pero sobre Nin específicamente mantuvo un silencio calculado, como si incluso décadas después, incluso a miles de kilómetros de distancia, el fantasma de aquel hombre torturado en Alcalá de Henares todavía lo persiguiera. Murió sin haber sido juzgado por sus crímenes, sin haber pagado precio alguno por las vidas que destruyó, sin haber experimentado ni una fracción del sufrimiento que infligió a otros. Y esa impunidad, esa capacidad de escapar de las consecuencias de sus actos, es quizás la prueba más elocuente de que en la historia no siempre triunfa la justicia, sino quienes saben cuándo traicionar a tiempo. ¿Sabía Ibarruri quién era realmente Orlov? Comprendía que el hombre con el que el PCE coordinaba sus acciones era un asesino profesional, un arquitecto del terror, un criminal que convertiría su deserción en traición y su silencio en complicidad. ¿O prefirió no saberlo? Prefirió mantener esa distancia cómoda entre la propaganda que ella pronunciaba y la violencia que otros ejecutaban, entre las palabras que salían de su boca y la sangre que manchaba las manos de quienes actuaban en su nombre. La respuesta a estas preguntas determina si Ibarruri fue una cómplice consciente o una herramienta manipulada, si fue una criminal o una víctima, si merece condena o compasión. Pero quizás la pregunta misma esté mal planteada. Quizás la verdadera tragedia sea que ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente, que se puede ser víctima y verdugo al mismo tiempo, que se puede servir a una causa noble con medios ignominiosos, que se puede creer sinceramente en la justicia mientras se participa en la injusticia más atroz. Hay fotografías de Dolores Ibarruri tomadas en 1937 que revelan algo que ningún discurso puede ocultar: el peso físico de la guerra, la huella que el conflicto dejaba en los cuerpos de quienes lo vivían desde dentro. En las imágenes de julio de 1936, apenas un año antes, Ibarruri aparece erguida, con el puño alzado, con una energía que parece inagotable, con esa mezcla de determinación y esperanza que caracterizaba los primeros meses de la República en armas. Pero en las fotografías de finales del 37, después de los hechos de mayo, después de la ilegalización del POUM, después del asesinato de Nin, algo ha cambiado en su rostro. Las arrugas se han profundizado, la mirada se ha endurecido, los hombros parecen soportar un peso invisible, pero real. No es solo el cansancio de la guerra, no es solo el agotamiento de los discursos interminables y las noches sin dormir, es algo más profundo, algo que tiene que ver con las decisiones que se han tomado y con las consecuencias que esas decisiones han tenido, algo que ningún maquillaje ni ninguna pose pueden disimular completamente, porque el poder tiene un costo físico, y ese costo se paga con el propio cuerpo. Cada mentira que se pronuncia deja una marca, cada traición que se comete cobra su tributo, cada silencio que se mantiene
pesa como una piedra sobre el pecho. Ibarruri había cumplido 42 años en diciembre de 1937, pero en las fotografías de esa época parece una mujer de 50, con el cabello prematuramente canoso, con ojeras que ningún descanso puede borrar, con una tensión en la mandíbula que habla de noches de insomnio y días de angustia. ¿Qué pensaba en esas noches cuando el silencio de la madrugada amplificaba los pensamientos que durante el día podía mantener a raya? ¿Qué veía cuando cerraba los ojos y la oscuridad le devolvía las imágenes de todo lo que había ocurrido? Escuchaba la voz de Nin preguntándole por qué. ¿Por qué lo había llamado traidor cuando sabía, o al menos sospechaba, que era inocente? Los médicos que la atendieron durante la guerra dejaron constancia de sus problemas de salud: hipertensión, insomnio crónico, dolores de cabeza que la dejaban postrada durante días enteros. Estos síntomas no eran inusuales en alguien que vivía bajo la presión constante de la guerra y de la responsabilidad política, pero adquieren un significado diferente cuando se los lee a la luz de lo que estaba ocurriendo en paralelo. Mientras el cuerpo de Ibarruri se deterioraba, mientras su salud se quebraba bajo el peso de las tensiones acumuladas, el aparato de represión que ella había ayudado a legitimar seguía funcionando con eficiencia mecánica. Las checas clandestinas seguían operando, los interrogatorios seguían desarrollándose, las desapariciones seguían ocurriendo, y cada nueva víctima, cada nuevo nombre añadido a la lista de los represaliados era una carga más sobre un cuerpo que ya no podía soportar mucho más. Pero lo más revelador no son las fotografías públicas, sino las privadas, aquellas que capturaban momentos no preparados, instantes robados cuando Ibarruri no sabía que estaba siendo observada. En esas imágenes aparece una mujer diferente, los hombros caídos, la mirada perdida, una expresión de cansancio que va mucho más allá de lo físico. Es el cansancio de quien ha visto demasiado, de quien sabe demasiado, de quien carga con secretos que no puede compartir con nadie. Porque esa es otra dimensión de la tragedia de Ibarruri, la soledad absoluta de quien ocupa una posición de poder en un sistema totalitario, donde la confianza es un lujo que nadie puede permitirse, donde cada palabra puede ser usada en tu contra, donde incluso tus pensamientos más íntimos deben ser vigilados y censurados por miedo a que se filtren y te condenen. Los archivos del PC, aquellos que sobrevivieron a la guerra y al exilio, contienen documentos médicos que revelan detalles inquietantes sobre el estado de salud de Ibarruri durante aquellos años. Informes de médicos que recomendaban reposo absoluto, que advertían sobre el riesgo de colapso nervioso, que prescribían sedantes cada vez más fuertes para controlar la ansiedad y el insomnio. Pero Ibarruri no podía permitirse el reposo, no podía permitirse la debilidad, no podía permitirse mostrar ninguna grieta en la armadura de hierro que había construido alrededor de su persona pública. Porque en un sistema donde la fortaleza es la única virtud reconocida, donde cualquier signo de vulnerabilidad puede ser interpretado como traición, admitir que el cuerpo se está quebrando es admitir que el espíritu también se está quebrando. Y eso es algo que ningún líder revolucionario puede permitirse. Existe un testimonio particularmente revelador de un médico que la atendió en Valencia a finales de 1937. El doctor, cuyo nombre se ha perdido en los archivos, pero cuyas notas sobrevivieron, escribió que Ibarruri presentaba síntomas de agotamiento extremo, con episodios de taquicardia y temblores en las manos que sugieren un estado de tensión nerviosa prolongada. Recomendó alejamiento temporal de las responsabilidades políticas para evitar un colapso completo. La recomendación fue ignorada. Ibarruri siguió pronunciando discursos, siguió asistiendo a reuniones, siguió siendo la voz pública del PC, mientras su cuerpo pagaba el precio de una voluntad que se negaba a ceder. Y en esa negativa a ceder, en esa determinación de seguir adelante sin importar el costo personal, hay algo que resulta simultáneamente admirable y trágico. La prueba de que Ibarruri era, ante todo, una creyente. Alguien que había subordinado completamente su existencia individual a la causa colectiva. Alguien para quien el partido era más importante que la propia vida. Pero los cuerpos tienen límites que la voluntad no puede superar. Y esos límites se estaban acercando peligrosamente. En enero de 1938, Ibarruri sufrió un episodio que los documentos describen eufemísticamente como crisis nerviosa,
Un colapso que la dejó postrada durante varios días y que obligó a cancelar compromisos públicos por primera vez desde el inicio de la guerra. ¿Qué ocurrió exactamente durante esos días? ¿Qué pensamientos cruzaron su mente mientras yacía en una cama, incapaz de levantarse, obligada por primera vez en meses a estar a solas consigo misma sin la distracción del activismo político? No lo sabemos, porque Ibarruri nunca habló de ello, porque esos días desaparecieron de su biografía oficial como si nunca hubieran existido, porque admitir la debilidad habría sido admitir la humanidad, y la humanidad era un lujo que los íconos revolucionarios no podían permitirse. Cuando finalmente se recuperó y volvió a la actividad pública, algo había cambiado. Los observadores más atentos notaron que sus discursos eran más breves, que su energía parecía más forzada, que había momentos en que la máscara de hierro se resquebrajaba y dejaba entrever algo parecido al dolor. Pero nadie se atrevió a preguntar, nadie se atrevió a indagar, porque en el PC de aquellos años, hacer preguntas sobre el estado de los líderes era una forma de cuestionar su autoridad, y cuestionar la autoridad era el primer paso hacia la acusación de desviacionismo. Así que todos fingieron no ver, todos mantuvieron la ficción de que la pasionaria era invencible. Todos colaboraron en la construcción de un mito que estaba matando lentamente a la mujer real que existía detrás de él. Pero mientras el cuerpo de Ibarruri se deterioraba bajo el peso de las tensiones acumuladas, mientras su salud se quebraba y su energía se agotaba, había algo que permanecía intacto. Algo que ninguna crisis nerviosa ni ningún colapso físico podían tocar: los archivos. Esos documentos que el PC y el NKVD habían generado durante la campaña contra el POM. Esos papeles que contenían la verdad sobre lo que realmente había ocurrido. Esos expedientes que demostraban la coordinación entre Moscú y Madrid, entre Orlov e Ibarruri, entre la propaganda y la represión. Esos archivos existían, y su mera existencia era una amenaza permanente para todos los que habían participado en aquella operación. Por eso, cuando la guerra comenzó a inclinarse definitivamente a favor de Franco, cuando quedó claro que la República estaba perdida, una de las prioridades del PCE fue asegurar que ciertos documentos desaparecieran. No todos los documentos, porque algunos eran necesarios para mantener la narrativa oficial, para justificar ante la historia lo que se había hecho. Pero sí aquellos documentos que revelaban demasiado, que mostraban la mecánica interna de la represión, que contenían nombres y fechas y detalles que podían comprometer a personas específicas. Los archivos del PCE fueron evacuados de España en varias oleadas durante 1939, transportados primero a Francia y luego a la Unión Soviética, donde permanecerían bajo llave durante décadas. Pero en ese proceso de evacuación, ciertos expedientes desaparecieron misteriosamente, ciertas carpetas se extraviaron, ciertas páginas fueron arrancadas de documentos que de otro modo habrían estado completos. Los historiadores que han trabajado con estos archivos tras su desclasificación parcial en los años 90 han notado las lagunas, los vacíos sospechosos, las ausencias que gritan más fuerte que cualquier presencia. Hay documentos sobre la campaña contra el POUM que terminan abruptamente, como si alguien hubiera decidido que las páginas siguientes contenían información demasiado comprometedora. Hay expedientes sobre las operaciones del NKVD en España que tienen páginas numeradas del 1 al 10 y luego saltan directamente al 15, sin ninguna explicación sobre qué ocurrió con las páginas 11 a 14. Hay informes de reuniones entre dirigentes del PCE y agentes soviéticos, donde los nombres de algunos participantes han sido tachados con tinta negra tan gruesa que resulta imposible leerlos, incluso con las técnicas modernas de restauración documental. ¿Quién ordenó estas destrucciones? ¿Quién decidió qué documentos debían sobrevivir y cuáles debían desaparecer? ¿Fue una decisión tomada en Moscú por los archivistas del Comintern? ¿O fue una decisión tomada en España por los propios dirigentes del PCE que sabían que esos papeles podían condenarlos? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que Ibarruri estuvo involucrada en el proceso de evacuación de los archivos del partido, que tuvo acceso a esos documentos durante los últimos meses de la guerra, que viajó a Moscú en marzo de 1939 llevando consigo maletas llenas de papeles que nunca fueron catalogados públicamente. ¿Qué contenían esas maletas? ¿Qué secretos transportaba Ibarruri en su último viaje desde una España agonizante hacia el exilio soviético, que sería su hogar durante las siguientes 4 décadas?
Pelay Pallés, el historiador que ha dedicado su vida a investigar el caso Nin, ha señalado repetidamente que los archivos sobre el asesinato del líder del POUM están incompletos de una manera que no puede ser accidental. Faltan documentos clave, faltan testimonios que sabemos que existieron, faltan fotografías que fueron tomadas y que aparecen mencionadas en otros documentos, pero que nunca han sido encontradas. Y lo más revelador de todo, falta el expediente personal de Andreu Nin que el NKVD elaboró durante su detención. Un expediente que sabemos que existió porque aparece mencionado en los informes de Orlov a Moscú, pero que desapareció en algún momento entre 1937 y la desclasificación de los archivos soviéticos en los años 90. ¿Qué contenía ese expediente? ¿Qué revelaba sobre los interrogatorios, sobre las torturas, sobre las personas que participaron en ellos? ¿Y por qué alguien consideró necesario hacerlo desaparecer incluso décadas después de que todos los protagonistas hubieran muerto? La respuesta más probable es que ese expediente contenía nombres de personas que todavía estaban vivas cuando los archivos comenzaron a desclasificarse, personas que habían construido carreras políticas respetables en la España democrática o en otros países. Personas que no podían permitirse que se supiera su participación en aquellos hechos. Porque la campaña contra el POUM no fue obra exclusiva de los soviéticos. No fue una operación ejecutada únicamente por agentes extranjeros. Hubo españoles involucrados. Hubo militantes del PSE que participaron activamente en la represión, que interrogaron a detenidos, que torturaron a prisioneros, que ejecutaron órdenes que sabían que eran criminales, pero que cumplieron de todos modos, porque la disciplina del partido era más importante que cualquier consideración moral. Y algunos de esos españoles sobrevivieron a la guerra, sobrevivieron al exilio, sobrevivieron a Franco, y llegaron a la democracia con sus secretos intactos, protegidos por el silencio de quienes sabían, pero preferían no hablar. Ibarruri fue una de esas personas que sabían, pero que eligieron el silencio. Durante los 40 años que vivió en Moscú, desde 1939 hasta 1977, tuvo acceso a los archivos del Comintern. Tuvo la oportunidad de leer los documentos que revelaban la verdad sobre el asesinato de Nin. Tuvo la posibilidad de conocer los detalles que el público desconocía, pero nunca habló. Nunca reveló lo que sabía. Nunca utilizó su posición privilegiada para hacer justicia a las víctimas de la represión que ella misma había ayudado a legitimar. Y cuando regresó a España en 1977, cuando fue recibida como una heroína por miles de personas que veían en ella el símbolo de la resistencia antifascista, cuando fue elegida diputada en las primeras elecciones democráticas, cuando tuvo la oportunidad de hablar ante un país que estaba intentando reconciliarse con su pasado, siguió manteniendo el silencio. Siguió repitiendo la versión oficial. Siguió negando la verdad que los archivos ya habían revelado. Este silencio no fue un olvido involuntario, ni una laguna de memoria. Fue una decisión consciente, una elección deliberada de proteger la narrativa del partido por encima de la verdad histórica, de preservar su propia reputación por encima de la justicia para las víctimas, de mantener intacto el mito de la pasionaria, incluso si eso significaba perpetuar la mentira sobre Nin. Y esa elección, sostenida durante décadas, sostenida hasta el último día de su vida, constituye quizás su mayor traición. No la traición a un partido rival, sino la traición a la verdad misma, a la memoria de los muertos, a la posibilidad de que la historia pudiera aprender de sus errores en lugar de repetirlos. Porque los archivos no solo contienen documentos sobre el pasado, contienen también lecciones para el futuro, advertencias sobre los peligros del fanatismo, recordatorios de que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, pruebas de que la lealtad ciega a una causa puede convertir a personas decentes en cómplices de crímenes atroces. Y cuando esos archivos son destruidos, cuando esas páginas son arrancadas, cuando esa verdad es enterrada bajo capas de silencio y mentiras, no solo se comete una injusticia contra las víctimas del pasado, sino también contra las generaciones futuras que tienen derecho a conocer lo que realmente ocurrió para poder evitar que vuelva a ocurrir. ¿Cuántas páginas faltan en los archivos sobre Dolores Ibarruri? ¿Cuántos documentos que la mencionaban fueron destruidos para proteger su reputación? ¿Cuántas cartas? ¿Cuántos informes? ¿Cuántos testimonios desaparecieron porque revelaban una verdad que resultaba demasiado incómoda
para el mito que se había construido alrededor de su figura. Y lo más importante, ¿quién tiene todavía acceso a esos documentos que oficialmente no existen? ¿Quién guarda en algún archivo privado las pruebas que podrían reescribir la historia? ¿Quién mantiene el silencio porque revelar la verdad significaría destruir reputaciones que todavía importan? Pero si los archivos oficiales están incompletos, si los documentos han sido manipulados y las páginas comprometedoras han desaparecido, queda todavía otra fuente de verdad que ninguna censura puede borrar completamente. La memoria de quienes estuvieron allí, el testimonio de quienes vieron lo que ocurrió y que guardaron ese conocimiento durante décadas, esperando el momento en que pudieran finalmente hablar sin miedo. Algunos de esos testigos murieron sin haber hablado nunca, llevándose sus secretos a la tumba. Otros hablaron, pero sus testimonios fueron ignorados o desacreditados porque contradecían la narrativa oficial. Y unos pocos, muy pocos, lograron dejar constancia de lo que sabían de una manera que sobrevivió al tiempo y a los intentos de silenciarlos. Uno de esos testimonios cruciales proviene de Julián Gorkin, uno de los dirigentes del POUM que sobrevivió a la represión y que dedicó el resto de su vida a investigar el asesinato de Nin. Gorkin había estado en la cárcel cuando Nin fue detenido. Había sido testigo de cómo el aparato de represión funcionaba desde dentro. Había visto cómo los interrogadores del NKVD trabajaban en coordinación con miembros del PCE. Había escuchado conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. En su libro El revolucionario profesional, publicado en 1975, Gorkin reveló detalles que los archivos oficiales nunca confirmaron, pero que encajaban perfectamente con lo que otros testimonios independientes habían sugerido, que la campaña contra el POUM había sido planificada con meses de antelación, que Ibarruri había sido informada de los planes generales, aunque quizás no de todos los detalles operativos, que el PC había proporcionado listas de militantes del PUM a los agentes del NKVD, facilitando así las detenciones. Gorkin escribió algo que resulta particularmente revelador sobre Ibarruri. La pasionaria sabía. Quizás no sabía todo, quizás no conocía los detalles más sórdidos, pero sabía lo suficiente como para haber podido detenerlo si hubiera querido. Y eligió no hacerlo. Eligió una lealtad al partido sobre la lealtad a la verdad. Y esa elección la convierte en cómplice moral de todo lo que ocurrió después. Estas palabras, escritas por alguien que había admirado a Ibarruri antes de la guerra, que había visto en ella un ejemplo de compromiso revolucionario, tienen el peso de la desilusión, el dolor de quien descubre que sus héroes tienen pies de barro, la amargura de quien comprende que la revolución que soñaba ha sido traicionada por quienes decían defenderla. Otro testimonio crucial proviene de Víctor Alba, también militante del POUM, que logró escapar de España y que desde el exilio se convirtió en uno de los principales investigadores del caso Nin. Alba entrevistó a decenas de supervivientes, recopiló documentos, cruzó testimonios y llegó a una conclusión que plasmó en su libro El marxismo en España. El asesinato de Nin no habría sido posible sin la colaboración activa del PCE. Los soviéticos proporcionaron una estructura operativa, pero fueron los comunistas españoles quienes proporcionaron la legitimidad política, quienes crearon el clima que hizo aceptable lo inaceptable. Y entre esos comunistas españoles, ninguno tuvo más responsabilidad que Dolores Ibarruri, porque ninguno tenía más autoridad moral, ninguno era más escuchado, ninguno podría haber detenido la maquinaria de la difamación con una sola palabra, si hubiera tenido el coraje de pronunciarla. Estos testimonios fueron ignorados durante décadas por una izquierda que prefería mantener intacto el mito de la pasionaria, que necesitaba creer que la heroína del no pasarán no podía ser la misma persona que había participado en la destrucción del POUM. Pero la verdad tiene la costumbre de emerger eventualmente, y cuando los archivos soviéticos comenzaron a desclasificarse en los años 90, cuando documentos que habían permanecido secretos durante medio siglo finalmente vieron la luz, resultó que Gorkin y Alba habían tenido razón todo el tiempo. Los documentos confirmaban lo que ellos habían denunciado: la coordinación entre el PCE y el NKVD, la participación de Ibarruri en la campaña de difamación, el conocimiento que los dirigentes comunistas españoles tenían sobre las operaciones de represión.
Pero quizás el testimonio más devastador no proviene de un enemigo político de Ibarruri, sino de alguien que estuvo muy cerca de ella durante aquellos años, Teresa Pàmies, una joven militante del PSUC que trabajó como secretaria en las oficinas del partido durante la guerra y que, décadas después, ya en la democracia, escribió sus memorias con una honestidad brutal. Pàmies recordaba haber visto documentos sobre el POUM cruzar el escritorio de Ibarruri. Recordaba haber escuchado conversaciones telefónicas donde se mencionaba a Nin. Recordaba la tensión que se respiraba en las oficinas del partido durante los días posteriores a la detención del líder poumista. Y recordaba algo más, algo que la había perseguido durante toda su vida. La expresión en el rostro de Ibarruri cuando alguien preguntó qué había pasado con Nin. No era la expresión de alguien que no sabe, escribió Pàmies. Era la expresión de alguien que sabe, pero que ha decidido que es mejor no decirlo, que es más seguro mantener el silencio, que la verdad es un lujo que no podemos permitirnos en tiempos de guerra. Esta observación, aparentemente menor, es en realidad devastadora, porque sugiere que Ibarruri no era una fanática ciega que creía genuinamente en las acusaciones contra el POUM, sino alguien que sabía que eran falsas, pero que había decidido que la mentira era políticamente necesaria. Y si esto es cierto, si Ibarruri sabía que Nin era inocente, pero participó de todos modos en la campaña que llevó a su asesinato, entonces su responsabilidad moral es aún mayor de lo que sus críticos más duros habían sugerido. Porque una cosa es ser engañado, es ser manipulado por fuerzas que uno no comprende completamente, pero otra cosa muy distinta es saber la verdad y elegir conscientemente la mentira. Es ver la injusticia y decidir participar en ella de todos modos. Es tener el poder de detener un crimen y optar por permitir que ocurra. ¿Fue ese el caso de Dolores Ibarruri? ¿Sabía que Nin era inocente cuando lo llamó traidor? ¿Comprendía que las acusaciones de espionaje eran fabricaciones del NKV de cuando las repetía en sus discursos? ¿Era consciente de que sus palabras estaban preparando el terreno para un asesinato cuando las pronunciaba ante miles de personas? Los testimonios de quienes la conocieron sugieren que sí, que sabía, que comprendía, que era consciente. Pero Ibarruri se llevó esa verdad a la tumba, y ahora solo podemos reconstruirla a partir de fragmentos, de indicios, de silencios que hablan más fuerte que cualquier confesión. Porque al final, lo que define la tragedia de Dolores Ibarruri no es lo que hizo, sino lo que no hizo. No habló cuando debería haber hablado. No se reveló cuando debería haberse revelado. No dijo la verdad cuando la verdad era lo único que podría haber salvado a un hombre inocente. Y ese silencio que duró más de 50 años. Ese silencio que se mantuvo incluso cuando ya no había nada que temer. Incluso cuando los archivos habían revelado la verdad. Incluso cuando las víctimas merecían al menos el reconocimiento de que habían sufrido una injusticia. Ese silencio es la prueba más elocuente de que Dolores Ibarruri eligió el mito sobre la verdad, la lealtad al partido sobre la justicia para las víctimas, la preservación de su propia reputación sobre la memoria de los muertos. ¿Puede una persona ser simultáneamente heroína y cómplice, símbolo de resistencia y agente de represión, madre del pueblo y verdugo de sus hijos? ¿O acaso la verdadera pregunta es si nosotros, los que juzgamos desde la distancia segura del presente, tenemos el derecho de exigir una coherencia moral que la historia misma se encargó de hacer imposible? ¿Y qué dice de nosotros el hecho de que hayamos preferido durante tanto tiempo mantener intacto el mito en lugar de confrontar la verdad incómoda que se escondía detrás de él? Existe un momento en toda tragedia histórica en que las máscaras caen, en que las justificaciones se agotan, en que la realidad desnuda emerge con una claridad que ninguna propaganda puede ocultar. Para la República Española, ese momento llegó en los primeros meses de 1939, cuando Franco avanzaba implacablemente sobre Cataluña, cuando cientos de miles de refugiados huían hacia la frontera francesa, cuando quedó claro que la guerra estaba perdida y que todo el sufrimiento, todas las muertes, todos los sacrificios habían sido en vano. Pero para Dolores Ibarruri, ese momento de verdad había llegado mucho antes.
en algún punto entre la detención de André Unín en junio de 1937 y el juicio contra los dirigentes del POUM en octubre de 1938, cuando el Tribunal Republicano rechazó las acusaciones de espionaje que ella misma había repetido durante meses. Ese veredicto judicial no fue simplemente una absolución legal de los acusados, fue una condena moral de quienes los habían acusado. Una demostración pública de que toda la campaña contra el POUM había sido una mentira construida sobre otra mentira. Y sin embargo, Ibarruri no dijo nada, no rectificó, no se disculpó, no reconoció el error. Siguió adelante como si nada hubiera ocurrido, como si la verdad judicial no tuviera ninguna relevancia frente a la verdad del partido, como si los muertos pudieran seguir siendo llamados traidores incluso después de que un tribunal los hubiera declarado inocentes. Los últimos meses de la guerra fueron un descenso al infierno para todos los que habían apostado su vida por la República. Barcelona cayó el 26 de enero de 1939 y con ella se derrumbó la última esperanza de resistencia organizada. 500,000 de personas cruzaron la frontera francesa en las semanas siguientes en una de las mayores migraciones forzadas de la historia europea. Una marea humana de soldados derrotados, milicianos desarmados, familias enteras que huían del terror franquista, llevando consigo solo lo que podían cargar. Ibarruri estuvo entre los últimos en partir, pronunciando discursos hasta el final, manteniendo la ficción de que la resistencia continuaría, de que la derrota era solo temporal, de que la victoria final estaba garantizada por las leyes inexorables de la historia. Pero cuando finalmente cruzó la frontera el 9 de febrero, cuando pisó suelo francés y miró hacia atrás viendo las montañas que separaban España del exilio, algo debió quebrarse dentro de ella, algo que ningún discurso podía reparar. Porque Ibarruri no solo dejaba atrás un país derrotado, dejaba atrás las tumbas de todos aquellos que habían muerto creyendo en las promesas que ella había pronunciado. Dejaba atrás las familias destruidas por una represión que ella había ayudado a legitimar. Dejaba atrás la posibilidad de hacer justicia a las víctimas de una campaña que había convertido a revolucionarios en traidores y a inocentes en culpables. Y sobre todo, dejaba atrás la oportunidad de decir la verdad, de reconocer lo que había ocurrido, de pedir perdón por su participación en aquellos hechos. Porque una vez que cruzó esa frontera, una vez que se convirtió en exiliada bajo la protección de Stalin, ya no podría hablar libremente aunque quisiera. Estaría vigilada, controlada, condicionada por un aparato que no perdonaba la disidencia ni toleraba la autocrítica. El exilio no sería una liberación, sino una prisión más sofisticada, donde las rejas eran invisibles, pero no menos reales. Los campos de concentración franceses donde fueron internados los refugiados españoles eran lugares de miseria indescriptible, barracones sin calefacción, comida escasa, enfermedades que se propagaban sin control, guardias que trataban a los exiliados como criminales en lugar de como víctimas de una guerra. Ibarruri no tuvo que sufrir esas condiciones, porque su estatus como dirigente del PC le garantizó un trato privilegiado. Pero visitó algunos de esos campos, vio con sus propios ojos el sufrimiento de quienes habían confiado en las promesas de la República. Escuchó las historias de familias separadas y vidas destrozadas. ¿Qué sintió al ver todo aquello? ¿Experimentó alguna sombra de culpa al comprender que la guerra que había ayudado a prolongar con sus discursos había terminado en esta catástrofe humanitaria? ¿O se refugió en la narrativa del partido, que explicaba la derrota como resultado de la traición de los aliados democráticos y de la infiltración de los agentes fascistas, nunca como consecuencia de los errores propios? En marzo de 1939, Ibarruri viajó a Moscú, donde permanecería durante los siguientes 38 años. El exilio soviético fue para ella simultáneamente un refugio y una condena. Refugio porque le proporcionó seguridad física, un apartamento confortable, acceso a recursos que la mayoría de los exiliados españoles no tenían. Condena, porque la convirtió en rehén de un sistema que no toleraba la menor desviación de la línea oficial, que castigaba la duda con el ostracismo y la disidencia con la muerte. Durante las purgas de finales de los años 30 y principios de los 40, Ibarruri vio desaparecer a compañeros que habían luchado en España. Vio cómo antiguos camaradas eran acusados de traición y ejecutados sin juicio. Vio cómo el mismo aparato que había destruido al POUM seguía funcionando con eficiencia mecánica, devorando ahora a sus propios hijos. Y guardó silencio,
porque hablar habría significado convertirse ella misma en víctima. Y Ibárruri había aprendido la lección fundamental del estalinismo. La supervivencia requiere silencio. La lealtad se demuestra con la ceguera voluntaria. Y cuestionar al partido es firmar la propia sentencia de muerte. Pero si el exilio fue duro para Ibárruri, fue devastador para las familias de las víctimas del POUM que también habían tenido que huir de España. Olga Tereva, la compañera rusa de Andreu Nin, llegó a Francia con su hija Nuria sin saber exactamente qué había ocurrido con el padre de la niña, sin tener un cuerpo que enterrar, sin poder siquiera pronunciar su nombre en público, sin arriesgarse a ser señalada como familiar de un traidor. Durante años, Olga intentó obtener información sobre el paradero de Nin, escribió cartas a organizaciones internacionales, contactó con periodistas, buscó testigos que pudieran confirmar lo que sospechaba, pero no podía probar. Todas sus gestiones fueron inútiles. El muro de silencio que rodeaba el asesinato de Nin era impenetrable, y quienes sabían la verdad, quienes habían participado en la operación o habían sido informados de ella, mantuvieron sus bocas cerradas con la disciplina de quien sabe que hablar puede costar la vida. Nuria Nin creció sin padre, con la única certeza de que había sido arrancado de su vida por fuerzas que ella no comprendía, pero que su madre le había enseñado a temer. Cuando fue lo suficientemente mayor para hacer preguntas, cuando quiso saber qué había pasado exactamente con su padre, Olga le contó lo que sabía, que Andreu había sido detenido por agentes soviéticos, que había sido acusado falsamente de ser un espía fascista, que había desaparecido sin dejar rastro. Pero le advirtió que nunca debía hablar de esto en público, que nunca debía mencionar el nombre de su padre en presencia de comunistas, que el simple hecho de ser hija de Andreu Nin la convertía en sospechosa a ojos del aparato. Esta fue la herencia que Nuria recibió. No solo la ausencia de un padre, sino también el miedo, la necesidad de ocultar su propia identidad, la obligación de vivir como si la mitad de su historia familiar no existiera. Y mientras Nuria crecía con ese peso, mientras aprendía a guardar silencio sobre su padre muerto, Dolores Ibárruri vivía en Moscú rodeada de honores y reconocimientos. Fue elegida secretaria general del PSE en 1942, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un partido comunista importante. Pronunció discursos en congresos internacionales, fue recibida por Stalin en el Kremlin, se convirtió en un símbolo del comunismo mundial. Su fotografía aparecía en periódicos de todo el mundo, su voz era escuchada en emisiones de radio que llegaban hasta España clandestinamente, su nombre era sinónimo de resistencia antifascista. Pero en ninguno de esos discursos, en ninguna de esas entrevistas, en ninguno de esos artículos que escribió durante décadas de exilio, mencionó jamás a Andreu Nin. Nunca reconoció que las acusaciones contra él habían sido falsas. Nunca expresó el menor remordimiento por su participación en la campaña que había llevado a su asesinato. El silencio de Ibárruri sobre Nin fue tan absoluto, tan sistemático, tan deliberado, que solo puede interpretarse como una decisión consciente de borrar de la historia a un hombre cuya mera existencia contradecía la narrativa que ella había ayudado a construir. Este silencio tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de lo personal, porque Ibárruri no era una figura marginal sino la líder del comunismo español, la voz más autorizada para hablar sobre la guerra civil, la persona cuyo testimonio habría tenido más peso a la hora de establecer la verdad histórica. Si ella hubiera hablado, si hubiera reconocido lo que realmente ocurrió con Nin, habría abierto la puerta para que otros también hablaran, para que los archivos se desclasificaran, para que las víctimas fueran reconocidas y sus familias pudieran finalmente hacer el duelo. Pero su silencio cerró esa puerta. Condenó a las víctimas a un segundo asesinato, el asesinato de su memoria, y perpetuó una mentira que envenenó el debate sobre la guerra civil durante generaciones. Los años del exilio moscovita fueron también los años en que Ibárruri escribió sus memorias, El único camino, publicadas en 1962. El libro es una obra de propaganda magistral, una reconstrucción de su vida que la presenta como una heroína sin mácula, una revolucionaria que nunca dudó, una líder que siempre tuvo razón. Pero es también un ejercicio de omisión sistemática, un texto donde todo lo que contradice la narrativa oficial simplemente no existe. El POUM aparece mencionado brevemente como una organización contrarrevolucionaria que objetivamente ayudó al fascismo.
Nin no es nombrado ni una sola vez. Los hechos de mayo de 1937 son descritos como una provocación trotskista, sin ninguna mención a la represión que siguió. El juicio de 1938, que absolvió a los dirigentes del POUM de los cargos de espionaje, es ignorado completamente. Es como si Ibarruri hubiera decidido que la mejor manera de lidiar con la verdad incómoda era fingir que nunca había existido, que la realidad podía ser reescrita mediante el simple expediente de no mencionarla. Pero la realidad tiene la costumbre de resistirse a ser borrada. Y mientras Ibarruri construía su mito en Moscú, en otros lugares del mundo, los supervivientes del POUM seguían luchando por mantener viva la memoria de lo que realmente había ocurrido. Julián Gorkin, Víctor Alba, Guilevaldo Solano y otros dirigentes poumistas que habían logrado escapar de España dedicaron sus vidas a investigar el asesinato de Nin, a recopilar testimonios, a publicar documentos, a denunciar la mentira oficial. Su trabajo fue ignorado durante décadas por una izquierda que prefería no cuestionar el mito de la pasionaria. Pero sentó las bases para que cuando finalmente los archivos soviéticos comenzaran a desclasificarse en los años 90, la verdad pudiera emerger con toda su fuerza devastadora. El 22 de junio de 1941, Hitler invadió la Unión Soviética y la vida de Ibarruri cambió radicalmente. De la noche a la mañana, la guerra dejó de ser una abstracción lejana para convertirse en una realidad inmediata y aterradora. Moscú fue bombardeada, la población fue evacuada, el gobierno soviético se preparó para lo peor. Y en medio de ese caos, Ibarruri recibió la noticia que la destrozaría más que cualquier bombardeo. Su hijo Rubén, el único de sus 6 hijos que había sobrevivido a la infancia, había caído en combate defendiendo Stalingrado. Tenía 23 años. Era teniente del Ejército Rojo. Murió el 3 de septiembre de 1942, alcanzado por fuego de ametralladora mientras dirigía su pelotón en un asalto contra posiciones alemanas. El dolor de Ibarruri fue genuino, devastador, absoluto. Perdió peso, dejó de dormir, cayó en una depresión que la mantuvo postrada durante semanas. Sus compañeros del PCE temieron por su vida. Los médicos le prescribieron sedantes cada vez más fuertes. Hubo momentos en que pareció que no sobreviviría a la pérdida. Pero gradualmente, con la lentitud de quien debe aprender a vivir con una herida que nunca sanará completamente, Ibarruri emergió de ese abismo. Y cuando lo hizo, cuando volvió a la actividad pública, había algo diferente en ella. Algo que los observadores más atentos notaron, pero que nadie se atrevió a mencionar. Una dureza nueva, una frialdad que no había estado allí antes, como si el dolor la hubiera vaciado de algo esencial y hubiera dejado en su lugar solo la cáscara de la revolucionaria, la máscara de hierro sin el rostro humano detrás. Ibarruri convirtió el dolor por su hijo en combustible para su activismo político. Pronunció discursos donde presentaba la muerte de Rubén como un sacrificio necesario en la lucha contra el fascismo, donde lo convertía en símbolo de toda una generación de jóvenes que habían dado sus vidas por la causa. Y en esos discursos había una sinceridad que no siempre había estado presente en sus palabras anteriores, porque ahora hablaba desde la experiencia directa del sufrimiento, desde el conocimiento íntimo de lo que significa perder a un hijo. Pero había también algo profundamente perturbador en la manera en que instrumentalizaba ese dolor, en cómo lo convertía en propaganda, en cómo utilizaba la muerte de Rubén para justificar la continuación de la guerra, para exigir más sacrificios, para pedir que otros padres enviaran a sus hijos a morir como había muerto el suyo. Y aquí es donde la tragedia de Ibarruri alcanza su dimensión más oscura, porque nos obliga a confrontar una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Cómo pudo una mujer que conocía el dolor de perder un hijo participar en la destrucción de familias ajenas sin sentir la necesidad de pedir perdón? ¿Cómo pudo alguien que había experimentado el sufrimiento más profundo que un ser humano puede experimentar mantener el silencio sobre el sufrimiento que ella misma había ayudado a causar? La respuesta quizás está en que Ibarruri había aprendido a compartimentar su vida, a separar el dolor personal de la responsabilidad política, a mantener en cajones diferentes de su conciencia la madre que lloraba a su hijo y la dirigente que justificaba la represión de los enemigos del partido. Esta capacidad de compartimentación es característica de muchos líderes totalitarios y permite que personas que en su vida privada pueden ser cariñosas y compasivas se conviertan en su vida pública en agentes de crueldad sistemática. Pero la compartimentación tiene un precio psicológico.
Y ese precio se paga en forma de disociación, de fragmentación interna, de incapacidad para integrar las diferentes partes del yo en una personalidad coherente. Los testimonios de quienes conocieron a Ibarruri durante sus años de exilio en Moscú describen a una mujer cada vez más rígida, cada vez más encerrada en sí misma, cada vez más incapaz de mostrar vulnerabilidad o de admitir error. Era como si hubiera construido muros tan altos alrededor de su dolor que ya no podía salir de ellos. Como si la armadura que había forjado para protegerse del sufrimiento se hubiera convertido en una prisión de la que no había escape. Los años de la posguerra fueron años de consolidación del estalinismo en Europa del Este, años de nuevas purgas, de nuevos juicios espectáculo, de nuevas víctimas. Ibarruri fue testigo de todo ello desde su posición privilegiada en Moscú. Vio cómo antiguos camaradas eran acusados de desviacionismo y ejecutados. Vio cómo el mismo patrón que había destruido al POUM se repetía una y otra vez en diferentes países con diferentes víctimas, pero con la misma lógica implacable. Y siguió guardando silencio, porque para entonces el silencio se había convertido en su segunda naturaleza, en la única manera que conocía de sobrevivir en un mundo donde hablar podía significar la muerte. En 1953 murió Stalin, y con su muerte comenzó lentamente el deshielo que eventualmente llevaría a la desestalinización parcial bajo Nikita Khrushchev. En 1956, Khrushchev pronunció su famoso discurso secreto, denunciando los crímenes de Stalin, y por primera vez en décadas se hizo posible hablar públicamente de las purgas, de las víctimas inocentes, de los errores del pasado. Fue un momento de esperanza para muchos comunistas que habían guardado silencio durante años, esperando la oportunidad de decir la verdad. Pero Ibarruri no aprovechó esa oportunidad. No habló sobre Nin, no reconoció la injusticia cometida contra el POUM, no expresó el menor remordimiento por su participación en aquellos hechos. El deshielo llegó demasiado tarde para ella, o quizás ella estaba demasiado profundamente congelada como para poder descongelarse. Los años 60 y 70 fueron años de declive físico para Ibarruri. La salud que se había quebrado durante la guerra civil nunca se recuperó completamente. Y ahora, en la vejez, los achaques se multiplicaban. Problemas cardíacos, artritis, pérdida progresiva de la visión. El cuerpo que había soportado tantas tensiones finalmente comenzaba a rendirse, pero la mente permanecía lúcida. Y con esa lucidez venía también la memoria. El recuerdo de todo lo que había ocurrido, de todas las decisiones que había tomado, de todos los silencios que había mantenido. ¿Qué pensaba Ibarruri en esas largas noches de insomnio, cuando el dolor físico se sumaba al peso de los recuerdos? ¿Visitaban su mente las imágenes de Nin, del hombre al que había llamado traidor sabiendo, o al menos sospechando, que era inocente? Escuchaba en el silencio de la madrugada las voces de todas las víctimas de la represión que ella había ayudado a legitimar. No lo sabemos, porque Ibarruri nunca habló de ello, porque se llevó esos pensamientos a la tumba con la misma determinación con la que había mantenido el silencio durante toda su vida. En 1977, 2 años después de la muerte de Franco, Dolores Ibarruri regresó a España. Tenía 81 años, estaba físicamente frágil, pero mentalmente alerta, y fue recibida como una heroína por miles de personas que veían en ella el símbolo de la resistencia antifascista. Fue elegida diputada en las primeras elecciones democráticas, ocupó su escaño en el Congreso, pronunció discursos que emocionaron a quienes la escuchaban. Pero en ninguno de esos discursos, en ninguna de las entrevistas que concedió durante los 12 años que vivió tras su regreso, mencionó jamás a Andreu Nin. Nunca reconoció que las acusaciones contra el POUM habían sido falsas. Nunca expresó el menor remordimiento por su participación en aquellos hechos. El regreso de Ibarruri a España coincidió con un momento crucial en la historia del país: la transición a la democracia, el intento de reconciliación nacional, el esfuerzo por construir un futuro común, sin olvidar el pasado, pero sin quedar atrapados en él. Fue un momento que requería verdad, que necesitaba que quienes habían participado en los acontecimientos de la guerra civil hablaran con honestidad sobre lo que realmente había ocurrido. Pero Ibarruri eligió el silencio. Eligió mantener intacta la narrativa oficial. Eligió proteger su propia reputación por encima de la verdad histórica. Y esa elección tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de lo personal,
porque privó a España de la oportunidad de hacer un ajuste de cuentas honesto con su pasado, porque perpetuó mentiras que envenenaron el debate político durante décadas, porque negó a las víctimas el reconocimiento que merecían. Hubo quienes intentaron confrontarla con la verdad. Periodistas que le preguntaron sobre el POUM. Historiadores que le mostraron documentos desclasificados. Supervivientes que le exigieron explicaciones. Pero Ibárruri se refugió en respuestas evasivas, en generalizaciones sobre la complejidad de la guerra, en la afirmación de que había actuado siempre según su conciencia y según las necesidades de la lucha antifascista. Nunca admitió error, nunca reconoció injusticia, nunca pidió perdón. Y cuando murió el 12 de noviembre de 1989, a los 93 años, se llevó consigo secretos que podrían haber cambiado nuestra comprensión de la guerra civil, verdades que podrían haber hecho justicia a las víctimas, confesiones que podrían haber permitido que las familias destruidas finalmente hicieran el duelo. El funeral de Ibárruri fue un acontecimiento masivo. Miles de personas llenaron las calles de Madrid para despedir a la pasionaria, para rendir homenaje a la mujer que había gritado «No pasarán», para honrar a la heroína de la República. Los discursos fúnebres la presentaron como un ejemplo de compromiso revolucionario, como un símbolo de resistencia, como una madre del pueblo que había dedicado su vida entera a la causa de los oprimidos. Pero entre la multitud que llenaba las calles, entre los miles de puños alzados y las banderas rojas que ondeaban al viento, había también algunas personas que guardaban un silencio diferente. Un silencio que no era de respeto, sino de dolor, de rabia contenida, de verdad no dicha. Eran los supervivientes del POUM, los familiares de las víctimas de la represión, los hijos y nietos de quienes habían sido destruidos por la campaña que Ibárruri había ayudado a legitimar. Y su silencio, ese silencio que gritaba más fuerte que cualquier discurso, era el recordatorio de que la historia tiene más de una cara, de que los héroes pueden ser también verdugos, de que la verdad es siempre más compleja que el mito. Hoy, más de 80 años después de aquellos acontecimientos, los restos de Andreu Nin siguen sin ser encontrados. En algún lugar de la provincia de Madrid, bajo tierra que nadie ha removido en décadas, yace el cuerpo de un hombre cuyo único crimen fue negarse a mentir. No hay tumba, no hay lápida, no hay memorial que marque el lugar donde cayó. Su nombre aparece en algunos libros de historia. Su caso es estudiado por académicos especializados, pero para la mayoría de los españoles sigue siendo un desconocido. Una nota al pie en la historia de la guerra civil, una víctima más de un conflicto que produjo tantas víctimas que resulta imposible recordarlas a todas. La familia de Nin nunca obtuvo justicia. Olga Tereeva murió sin saber exactamente qué había ocurrido con el padre de su hija, sin tener un lugar donde llevar flores, sin poder siquiera pronunciar su nombre en público, sin arriesgarse a ser señalada. Nuria Nin creció con el peso de una ausencia que nunca pudo ser llenada, con la obligación de ocultar su propia identidad, con el conocimiento de que su padre había sido asesinado por quienes decían luchar por la justicia. Y sus descendientes, los nietos y bisnietos de Andreu Nin, siguen buscando hoy las respuestas que Dolores Ibárruri se negó a dar durante toda su vida. Los dirigentes del POUM que sobrevivieron a la represión dedicaron sus vidas a mantener viva la memoria de lo que realmente había ocurrido. Julián Gorkin murió en 1987, 2 años antes que Ibárruri, sin haber visto reconocida la verdad que había denunciado durante décadas. Víctor Alba murió en 2003, habiendo dedicado más de 60 años a investigar el asesinato de Nin. Willebaldo Solano murió en 2010, a los 94 años, siendo el último superviviente de la dirección del POUM. Todos ellos mantuvieron hasta el final la exigencia de verdad, de justicia, de reconocimiento para las víctimas. Pero murieron sin ver cumplida esa exigencia, porque la sociedad española prefirió mantener intactos los mitos antes que confrontar las verdades incómodas. El Partido Comunista de España nunca reconoció oficialmente su responsabilidad en la campaña contra el POUM, nunca pidió perdón a las víctimas, nunca admitió que las acusaciones de espionaje habían sido falsas. Durante décadas mantuvo la narrativa de que el POUM había sido una organización objetivamente contrarrevolucionaria, utilizando ese lenguaje orwelliano que permite acusar a alguien de traición sin necesidad de probar que realmente traicionó. Y cuando finalmente los archivos soviéticos desclasificados demostraron sin lugar a dudas que toda la campaña había sido una operación coordinada entre el NKVD y el PSE,
Cuando quedó claro que Nin había sido asesinado por agentes soviéticos con la colaboración de comunistas españoles, el PSE se refugió en el silencio, en la afirmación de que aquello había ocurrido hacía demasiado tiempo como para tener relevancia en el presente, en la sugerencia de que remover el pasado solo servía para abrir viejas heridas. Pero las heridas que nunca se reconocen nunca sanan, y las verdades que se ocultan tienen la costumbre de regresar cuando menos se las espera. En los últimos años, una nueva generación de historiadores ha comenzado a investigar el caso Nin con herramientas que no estaban disponibles para las generaciones anteriores. Archivos desclasificados, testimonios recuperados, documentos que habían permanecido ocultos durante décadas. Y lo que están descubriendo confirma lo que los supervivientes del POUM habían denunciado desde el principio: que Nin fue asesinado por orden de Stalin, que la operación fue ejecutada por el NKVD, con la colaboración del PCE, que Dolores Ibárruri participó activamente en la campaña de difamación que preparó el terreno para ese asesinato. Pero quizás lo más importante que están descubriendo estos nuevos investigadores no son los hechos, que en su mayoría ya eran conocidos, sino el significado de esos hechos para nuestra comprensión de la guerra civil y de la historia del comunismo español. Porque el caso Nin no fue un incidente aislado, sino el síntoma de una enfermedad mucho más profunda: la subordinación absoluta del PCE a los intereses soviéticos, la disposición a sacrificar vidas españolas en el altar de la política stalinista, la capacidad de convertir a revolucionarios en traidores mediante el simple expediente de repetir una mentira hasta que se convirtiera en verdad aceptada. Y Dolores Ibárruri, la heroína del No Pasarán, fue una de las principales artífices de ese sistema, una de las voces más autorizadas que legitimaron lo ilegitimable, una de las figuras más respetadas que utilizaron su autoridad moral para destruir a inocentes. ¿Puede una misma persona ser simultáneamente heroína y cómplice, símbolo de resistencia y agente de represión, madre del pueblo y verdugo de sus hijos? La respuesta, por incómoda que resulte, es que sí, que la historia está llena de figuras que encarnan esa contradicción, que combinan actos de coraje genuino con actos de cobardía moral, que inspiran a millones mientras destruyen a unos pocos. Y que nuestra obligación como herederos de esa historia no es elegir entre el mito y la verdad, entre la heroína y la cómplice, sino aceptar que ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente, que las personas son complejas y contradictorias, que el bien y el mal no siempre están claramente separados. Pero aceptar la complejidad no significa renunciar al juicio moral. Significa reconocer que Dolores Ibárruri fue una mujer extraordinaria, que hizo cosas extraordinarias, tanto admirables como deplorables. Significa honrar su coraje en la defensa de Madrid, sin olvidar su complicidad en el asesinato de Nin. Significa recordar su compromiso con la causa de los oprimidos, sin ignorar su participación en la opresión de quienes pensaban diferente. Significa, en última instancia, tratarla como lo que fue, un ser humano, con todas las grandezas y todas las miserias que eso implica. Y significa también, y quizás sobre todo, mantener viva la memoria de Andreu Nin y de todas las víctimas de la represión estalinista en España, porque mientras sus restos permanezcan sin identificar, mientras sus nombres sigan siendo desconocidos para la mayoría, mientras su historia siga siendo una nota al pie en lugar de un capítulo central de nuestra memoria colectiva, la injusticia que sufrieron seguirá sin ser reparada. Y una injusticia sin reparar es una herida abierta en el cuerpo de la historia. Una deuda que las generaciones presentes tienen con las generaciones pasadas. Un recordatorio de que la verdad importa, de que la memoria importa, de que las vidas de quienes fueron destruidos por defender sus ideas importan tanto como las vidas de quienes los destruyeron. Pero la pregunta final, la pregunta que ningún archivo puede responder y que ningún testimonio puede resolver, sigue resonando a través de las décadas. ¿Sabía Dolores Ibárruri que Andreu Nin era inocente cuando lo llamó traidor? ¿Comprendía que estaba participando en la destrucción de un hombre que había dedicado su vida a la misma causa que ella decía defender? Y si lo sabía, si lo comprendía, ¿cómo pudo vivir con ese conocimiento durante más de 50 años sin sentir la necesidad de decir la verdad?
Quizás la respuesta está enterrada junto a ella en el cementerio de la Almudena en Madrid, donde su tumba es visitada cada año por quienes todavía la veneran como una heroína. O quizás esté enterrada junto a Nin en algún lugar desconocido de la provincia de Madrid, esperando el día en que alguien finalmente encuentre sus restos y le dé el entierro digno que merece. O quizás la respuesta sea que no hay respuesta, que algunas preguntas están destinadas a permanecer sin resolver, que la historia es un rompecabezas del que siempre faltarán algunas piezas. Pero lo que sí sabemos, lo que los documentos demuestran sin lugar a dudas, lo que ningún silencio puede ocultar ya, es que Dolores Ibárruri tuvo la oportunidad de decir la verdad y eligió no hacerlo. Tuvo el poder de hacer justicia y eligió mantener la injusticia. Tuvo la posibilidad de honrar la memoria de las víctimas y eligió proteger la reputación de los verdugos. Y esa elección, sostenida durante toda una vida, sostenida hasta el último aliento, es quizás su mayor legado. No el no pasarán que la convirtió en leyenda, sino el silencio que la convirtió en cómplice. Y mientras ese silencio permanezca sin romper, mientras esas verdades permanezcan sin reconocer, mientras esas víctimas permanezcan sin justicia, la pregunta seguirá resonando en los pasillos de la historia. ¿Dónde está Nin? Y otra pregunta, quizás más importante todavía. ¿Dónde está la verdad que Dolores Ibárruri se llevó a la tumba? ¿Y cuándo finalmente saldrá a la luz?